La enterobiasis es una de las parasitosis más cosmopolitas. Quiere decir que se encuentra en todo el mundo. Esto es debido a que no requiere de condiciones ambientales propicias. Aunque tiene una forma de transmisión indirecta, su principal forma de transmisión es directa, de persona a persona, por lo que no interviene el suelo. No es una geohelmintiasis como las anteriores helmintiasis que hemos estudiado. Se presenta en todos los climas, en todos los niveles sociales y económicos. Sin embargo, es más frecuente en las regiones de clima templado. En Norteamérica y en Europa, el Enterobius vermicularis es el nemátodo más común. En Canadá y en Estados Unidos se han encontrado cifras de prevalencia que van entre el 30 y el 70%, en promedio el 50%, y entre los esquimales se ha encontrado prevalencias de hasta el 60%. Esta parasitosis es más frecuente en los climas templados debido a que las personas de todos los estratos sociales y de todas las edades tienden a bañarse con menos frecuencia y a permanecer con la misma ropa interior durante varios días. Sin embargo, existen factores que favorecen la diseminación de este parásito en los niños. Recordemos que en esta parasitosis, las hembras adultas, repletas de huevos, viajan al recto, salen por el ano y depositan sus huevos en la región perianal, causando un intenso prurito. Los niños tienden a rascarse, depositando los huevos en sus uñas y llevando sus manos posteriormente a la boca al chuparse los dedos, comerse las uñas o ingerir alimentos con las manos sucias, por lo que el mecanismo de transmisión directo a través de las manos contaminadas se constituye en el mecanismo de transmisión más importante para esta parasitosis. La postura de los huevos por las hembras grávidas normalmente ocurre en horas de la noche, durante el sueño del paciente, y es frecuente que se contaminen la ropa interior, las pijamas y la ropa de cama, las sábanas, y cuando la persona se mueve o cuando en la mañana son agitadas estas prendas, los huevos son esparcidos por el aire, encontrándose en el polvo, generalmente regados por la habitación, pudiendo ser aspirados y posteriormente deglutidos por el mismo hospedador o por otro hospedador que duerma en la misma habitación, lo que constituye un mecanismo de transmisión indirecto. La contaminación ocurre principalmente en el hogar, en la habitación, en la cama. Sin embargo, también es muy frecuente la contaminación a nivel de las guarderías y maternales y escuelas en general. Las poblaciones más afectadas son los niños escolares y preescolares y sus cuidadores, sus madres y maestras. Es muy frecuente encontrar los huevos en el piso de los salones de clase y los baños de las guarderías y las escuelas. Sin embargo, es en los orfanatos, en escuelas u otras instituciones donde los niños son alojados en dormitorios, donde las tasas de prevalencia y las cargas parasitarias suelen ser más altas. En este caso, los dormitorios y los baños colectivos suelen ser las áreas más contaminadas. A diferencia de lo que ocurre en las zonas de climas fríos, donde la gente usa gran cantidad de ropa y el baño es poco frecuente, en las zonas tropicales cálidas, los niños viven con poca ropa
y generalmente están en contacto con el agua, ya sea de ríos, quebradas o el mar. En estos sitios, la prevalencia de la enterobiasis es menor. Sin embargo, en las zonas rurales o en las zonas urbanas donde hayan condiciones sanitarias deficientes y hacinamiento, es frecuente observarla. Con respecto a los factores epidemiológicos primarios, la enterobiasis es considerada una antroponosis. El humano es considerado el único reservorio. El Enterobius vermicularis es un parásito monoxeno, lo que quiere decir que en su ciclo no requiere de hospedadores intermediarios. También es un parásito estenoxeno, lo que quiere decir que está principalmente restringido al humano. Sin embargo, se ha encontrado este parásito infectando monos. Usualmente, los monos son infectados por otras especies de enterobios. Se da igual en ambos sexos. La población más afectada son los niños entre 2 y 12 años de edad, escolares y preescolares, lo que confirma la importancia de la escuela como foco de dispersión de la parasitosis. También es frecuente en cualquier clase social. Las principales medidas de prevención y control a nivel de este eslabón son el tratamiento individual. Sin embargo, dado que es una parasitosis de transmisión oral, principalmente en el ambiente familiar, es recomendable tratar a todo el núcleo familiar. Debe de administrarse una segunda dosis por lo menos 15 días después para eliminar los parásitos adquiridos inmediatamente después de la primera administración del medicamento. No se han descrito individuos acumuladores de parásitos o wormy persons para esta parasitosis. La administración de antihelmínticos en las escuelas, albendazol o mebendazol, no tiene un impacto significativo sobre esta parasitosis, dado que estos operativos se realizan cada 6 meses o una vez al año y no se toca el núcleo familiar, que constituye el principal foco de transmisión de esta parasitosis. Con respecto al eslabón B, tenemos que el mecanismo de transmisión de esta parasitosis puede ser directo cuando se transmite de persona a persona o indirecto cuando se transmite a través de fómites, considerados como vectores pasivos. Estos son cualquier objeto que pueda transmitir un patógeno de un hospedador a otro, como las sábanas, la ropa u otros objetos en la habitación. El mecanismo de transmisión también puede ser por autoinfección, cuando el parásito sale del hospedador y reinfecta al mismo hospedador, o también puede ser por heteroinfección, cuando el parásito sale de un hospedador e infecta a un hospedador diferente. En la enterobiasis, el principal mecanismo de transmisión va a ser directo por autoinfección a través del circuito ano-mano-boca. La forma de eliminación van a ser huevos no embrionados. Recordemos que la hembra grávida deposita los huevos en la región perianal del hospedador. Normalmente cuando ovipone los huevos no están embrionados,
pero estos huevos evolucionan muy rápidamente y generalmente se observan ya los huevos embrionados en la piel del hospedador. La vía de eliminación es el ano, sin embargo recordemos que son las hembras adultas las que salen por el ano, no los huevos. El medio de eliminación serían los dedos, ya que estos son los que retiran los huevos de la región perianal. El medio de evolución lo constituye la piel de los dedos y las uñas. Recordemos que estos huevos a 37 grados centígrados, que es la temperatura corporal, demoran unas 6 horas aproximadamente en evolucionar al siguiente estadio, que sería el de huevo con larva L1 o de primer estadio, que sería la forma parasitaria infectante de esta parasitosis. El medio de transmisión serían los dedos como parte del circuito ano-mano-boca. La vía de penetración sería la boca. Aquí juegan un papel muy importante el hábito de chupar dedo o la onicofagia en los niños que posean estos hábitos. Con respecto a la prevención y control en este eslabón, tenemos que en el mecanismo de transmisión directo por autoinfección a través del circuito ano-mano-boca, a nivel de la vía de eliminación o el ano, la medida de prevención y control que podemos aplicar generalmente es el baño diario, de preferencia matutino, puesto que los huevos son eliminados principalmente en la noche durante el sueño. También es recomendable que el baño sea de ducha, no en bañera. Y también es importante el cambio de ropa posterior al baño. Sin embargo, esta ropa debe de ser lavada y recibir calor, puesto que los huevos son sensibles a las temperaturas superiores a los 55 grados centígrados y a la desecación. Se recomienda hervir la ropa después de lavarla o secarla al sol por lo menos 1 hora a mediodía, o si se dispone de secadoras, secarse en secadora. Con respecto al medio de eliminación o los dedos, se debe de evitar el rascado directo de la región perianal. En el caso de los niños, es recomendable que usen monos para dormir, que eviten que puedan meter la mano y rascarse. También se pueden aplicar pomadas antipruriginosas. Para evitar la transmisión a través de los dedos, es necesario mantener las manos limpias, igual que las uñas cortas. También se puede utilizar un cepillo para limpiar las uñas. A nivel de la vía de penetración o la boca, se debe de evitar la onicofagia, el hábito de chupar dedo y mantener las manos limpias. En esta parasitosis también es muy importante el mecanismo indirecto de transmisión, en el que los huevos larvados son ingeridos luego de estar en contacto con los fómites, esto es la ropa interior, la ropa de cama, las sábanas, que al moverse el paciente, al tenderse la cama, sacudirse las sábanas, cambiarse de ropa, son esparcidos por el aire de la habitación, por el polvo, y luego son inspirados,
reportándose en algunos casos Enterobius vermicularis en los pulmones o deglutidos para continuar su ciclo normal por las vías digestivas, pudiendo reinfectarse el mismo hospedador o un hospedador diferente que comparta la habitación. La forma parasitaria de eliminación sería el huevo no embrionado, la vía de eliminación el ano, el medio de eliminación serían los fómites, en este caso la ropa interior, el medio de evolución serían los fómites e igualmente el polvo. En este caso, el tiempo de evolución de la forma parasitaria infectante va a depender de la temperatura ambiental. La forma parasitaria infectante sería el huevo con larva L1. El medio de transmisión sería el polvo. Y la vía de penetración sería la nariz y la boca. En el mecanismo de transmisión indirecto, por contacto con fómites, ya sea por autoinfección o heteroinfección, podemos actuar a nivel de la vía de eliminación o el ano, de igual forma con los baños diarios, matutinos, de preferencia en la ducha, y con el cambio de ropa diario, hirviendo, calentando al sol o en secadora la ropa previamente. A nivel del medio de eliminación o los fómites, la ropa interior y las pijamas deben lavarse todos los días y la ropa de cama y ropa personal que no se lave todos los días por lo menos debe calentarse en secadora o al sol 1 hora a mediodía. También se debe de mantener las habitaciones o el salón de clases en orden y limpio, sin polvo. Es muy importante mantener igualmente los baños limpios, las tapas de las posetas y utilizar desinfectantes siempre que sea posible. Tanto en el mecanismo directo como en el indirecto, es indispensable que se disponga de un suministro de agua potable intradomiciliario, que se disponga de instalaciones sanitarias adecuadas, mantener la limpieza del entorno y evitar el hacinamiento. Con respecto al hospedador susceptible, recordemos que esta parasitosis se presenta en todos los climas, en todos los niveles sociales y económicos, indistintamente del sexo o la constitución genética del hospedador. Cualquier persona puede ser susceptible. Sin embargo, la población más afectada son los escolares, entre 2 y 12 o 15 años, y en nuestro medio se presentan más frecuentemente en las clases más desfavorecidas que viven en condiciones de hacinamiento en las zonas pobres de las ciudades o en las zonas rurales. Con respecto a la prevención y el control a nivel de este eslabón, las principales medidas que podemos aplicar para evitar el contacto de las personas no infectadas con el parásito son dar educación sanitaria y, en la medida de lo posible, mejorar las condiciones de vida del hospedador susceptible. Sin embargo, esto va a estar condicionado a los valores culturales de estas personas, puesto que en muchas culturas no se aprecian las parasitosis como un verdadero problema o son muy difíciles de lograr condiciones de vida diferentes a las que ellos tienen dentro de su cultura.
La enterobiasis está ampliamente distribuida en el mundo. Es tal vez la helmintiasis más frecuente en el mundo desarrollado occidental. En Europa y en el norte de América es la helmintiasis más frecuente. No existen limitaciones geográficas ni climáticas. Sin embargo, las cifras de prevalencia no son confiables debido a que el método de diagnóstico no se puede utilizar en masas poblacionales. Se han encontrado altas prevalencias en estudios puntuales en muchos países. Se calcula una casuística mundial de aproximadamente unos 1.000 millones de personas. No existen datos sobre la morbilidad en términos de años de vida perdidos debido a la discapacidad generada por esta parasitosis o datos sobre la mortalidad. La asociación entre presencia del Enterobius vermicularis y casos de apendicitis no está bien establecida. Sin embargo, algunas investigaciones han encontrado al Enterobius vermicularis como posible causa de apendicitis en el 3% de los casos estudiados en los países de altos ingresos. También se ha encontrado esta asociación en aproximadamente el 4% de los casos de apendicitis en países con ingresos medio-alto o cerca del 8% de los casos de apendicitis en los países con ingresos medio-bajo y entre el 1 y el 3% de los casos de apendicitis en los países con ingresos bajos. Como vemos, el Enterobius vermicularis está presente en todos los países independientemente del ingreso per cápita de los mismos. En la siguiente imagen observamos los países con ingresos altos en verde oscuro, los países con ingresos medio alto en verde claro, los países con ingresos medio bajo en color carne y los países con ingresos bajos en color vino tinto. En nuestro país observamos esta asociación entre presencia de Enterobius vermicularis y casos de apendicitis entre el 0 y el 1.5% de los casos de apendicitis. Recordemos que no existen estadísticas confiables con respecto a la distribución geográfica y la prevalencia de esta parasitosis debido a las dificultades para realizar el diagnóstico. Sin embargo, para nuestro país se observa en estudios puntuales una mayor distribución de esta parasitosis en zonas con deficiencias sanitarias, tanto a nivel rural como a nivel urbano. En la última gran encuesta nacional de helmintiasis intestinales realizada entre los años de 1989 y 1992, no se estudió la enterobiasis debido a las mencionadas dificultades con el método de diagnóstico. Sin embargo, en estudios puntuales en comunidades rurales, utilizando el método de la cinta adhesiva transparente o CAT o método de Graham, se obtuvieron prevalencias del 60% en comunidades en zonas semiáridas del estado Falcón. También se obtuvieron prevalencias de entre el 8 y el 55% en comunidades rurales del estado Zulia, entre el 8 y el 45% en comunidades rurales de Guayana y entre el 17 y el 40% en comunidades rurales del estado Lara. También se obtuvo con el método SAF o sodio ácido acético formol agua destilada una prevalencia cercana al 5%
en menores de 18 años en el caserío El 25 en el estado Carabobo, lo que nos permite evidenciar una subvaloración en los estudios de coprología, en los que la prevalencia normalmente resulta siendo unas 5 veces inferior a las obtenidas por el método de la cinta adhesiva transparente. En el estudio realizado para Funda Credesa entre los años 2007 y 2010 se encontró con el método MIF o mertiolate iodoformol una prevalencia del 0.4% en comunidades urbanas de la región centro-norte costera del país. El organismo de control para esta parasitosis es el Programa de Control de Parasitosis Intestinales y Esquistosomiasis de la Dirección General de Salud Ambiental, que se encuentra ubicada en Maracay, adscrita al Ministerio de Salud. Este programa se encarga de el diagnóstico de la geohelmintiasis en escolares, de la administración periódica de antihelmínticos, albendazol o mebendazol, y del componente educativo para la salud.